Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión Contract. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y esperamos que los contenidos que os hemos preparado para esta sesión os gusten. Hoy hablaremos del Case Study Infinitum, que es un proyecto realizado por el Estudi Batlle i Roig, y nos lo van a explicar y nos van a hablar de él en profundidad Lourdes Romeu Sus, que es arquitecta asociada de Batlle i Roig, y María Comas, que es directora senior de proyectos en Batlle i Roig. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy aquí con nosotros. Luego también nos acompaña Vicente Soldevila, que es delegado de proyectos de Hansgrohe España, y Lorenzo Márquez, que es Project Sales Manager en Hansgrohe España, que es una empresa de las que colaboran también en el espacio y aparte también han participado en el proyecto Infinitum. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, la presentación se ha preparado en bloques, que se ha preparado conjuntamente, y entonces se podrá ver la sinergia de la planificación en la arquitectura, el interiorismo y la marca. Y eso también es muy interesante, ¿no? Ver toda la evolución del proyecto y desde los diferentes puntos de vista. Y bueno, también queremos destacar de este proyecto es que tiene la certificación BREEAM, que además con un resultado de muy bueno, que hay muy pocas promociones en España y en Cataluña que tengan este reconocimiento. Así que es un proyecto fantástico, seguro que os encantará esta presentación, porque además es un proyecto muy representativo de Batlle i Roig, cómo trabaja la arquitectura, la sostenibilidad y el respeto también por el entorno. Y bueno, antes de empezar también con la presentación que nos han preparado, yo os voy a hacer una breve explicación de quién somos en WeContract y qué hacemos para los que no nos conozcáis. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 13 empresas. Son 13 empresas diferentes y complementarias, y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Es un espacio ideado para que vengan los profesionales, para preparar proyectos, venir con sus clientes, utilizar todos nuestros espacios expositivos, nuestra sala de materiales, y además podéis ver más de 40 categorías de producto aplicadas. Y al final es una visita eficiente porque en un solo espacio estáis visitando a 13 empresas a la vez. Yo gestiono a las 13 marcas, estoy de lunes a viernes, y entonces si ya necesitáis lo que es el contacto del canal prescriptor para hacer presupuesto o algún seguimiento en alguna obra, entonces yo también ya os lo facilito. Os voy a nombrar a las 13 empresas para que tengáis también esta visión más global de lo que hacemos. Tenemos a Variperfil, que son revestimientos pavimentos, Busper Carpintería Industrial, Carimbisa Carpinterías de Madera, de interior-exterior, Decosan Mobiliario de Baño, Hansgrohe Axor Griferías Complementos, Inclas Mobiliario, Luxes Iluminación, Noela Marquet Perfilerías de poliestireno y paneles decorativos, Marazzi Porcelánico, Saint Honoré Contract, revestimientos acústicos, revestimientos vinílicos y papeles decorativos, Zona Arauco, materias primas, HPLs, melaminas, tableros, y Cenio, que es nuestra empresa de domótica. Y os nombraré a una nueva porque se ha incorporado recientemente, que además es una empresa que igual también la conocéis, que también es líder en el sector y hace un producto fantástico, que es Tarimatec, que hace lo que son tarimas de exterior, fachadas ventiladas y revestimientos también de interior y exterior. Y ya próximamente también lo tendremos expuesto en estos espacios expositivos. Luego también comentaros de WeContract, que es un proyecto gestionado y promovido por Ambit Cluster. Desde Ambit Cluster lo que hacemos son proyectos colaborativos para internacionalizar a las empresas, y el proyecto de referencia que tenemos desde Ambit Cluster es Interiotel, que lo celebramos una vez al año, una vez en Madrid, una vez en Barcelona. Este año toca en octubre en Barcelona. Así que, bueno, ya este mes de marzo haremos la presentación ya de los contenidos y de lo que vamos a hacer en esta edición, que promete ser un éxito. Así que, bueno, estar también pendientes un poquito, ¿no?, en las plataformas, ¿no?, para ir agendando todas estas fechas.
Y bueno, desde Ambit Cluster también tenemos la plataforma High Contract, que es una plataforma donde podéis encontrar más de 12.000 productos ya preparados para el uso en proyectos Contract Hospitality. También está la High Magazine dentro de la plataforma High Contract, donde podéis publicar vuestros proyectos de manera gratuita, porque es una plataforma que además tiene mucha visibilidad, porque es para todos los profesionales de habla hispana. Y bueno, y tenemos luego el showroom de WeContract y el showroom de DoContract en Madrid, que es muy similar al que tenemos aquí en Barcelona. Y este sería un poco, ¿no?, pues a grandes trazos, ¿no?, lo que hacemos en WeContract. Y si al terminar la sesión también queréis que os enseñe el espacio, tenéis cualquier consulta, yo encantada os explico lo que necesitéis. Y bueno, ahora sí que ya estamos deseando que empiece la presentación, así que... Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien al fondo? Vale. Intentaré hablar más alto. A ver, veníamos a hablaros de Infinitum con este subtítulo de Arquitectura, Agua y Bienestar, porque para nosotros, para el despacho, para Batlle Roig, es un proyecto bastante emblemático, muy importante, y donde siempre hemos tenido una idea clara del cliente, que era crear un destino. Primero os explicaremos quiénes somos, tanto nosotros, Batlle Roig, como Hans Grohe. Batlle Roig es un despacho multidisciplinar de casi unas 200 personas. Estamos creciendo hace ya un tiempo, que estamos situados en Esplugas, y el despacho fue creado en 1981, cuando los dos socios fundadores, Enrique y Joan, pues ganaron el primer concurso. A partir de ahí empezaron un recorrido del que poco a poco nos hemos ido uniendo y haciendo y formando parte de él. Nos gusta decir que nosotros en los proyectos fusionamos ciudad y naturaleza, porque para nosotros es muy importante el planteamiento inicial de que cuando hacemos un proyecto vamos a acabar dejando algo en el territorio, y que es importante que la naturaleza lo acoja, lo entienda como suyo y dialogue con él. El despacho tiene 3 patas o 3 áreas importantes de trabajo. En realidad 4. Esta es la explicación habitual que hacemos del despacho, porque tenemos planeamiento, tenemos un departamento de paisaje, tenemos un departamento de edificación. Pero es verdad que últimamente, y en base al servicio que damos al cliente, de intentar darle una visión completa de lo que necesita y un servicio hasta el final, pues hemos acabado creando el departamento de interiorismo. Pero es curioso porque en muchos de los proyectos que entran en el despacho entran como un tema de planeamiento. Es decir, muchos clientes tienen una situación urbanística que no saben resolver, que no pueden desarrollar, que no es fácil, y ahí aparecemos nosotros con un planteamiento inicial de escala de ciudad, donde empezamos a resolver una situación, acabamos creando pues una urbanización, un espacio público, un parque, y finalmente acabamos haciendo la edificación. Y cuando después de la edificación hay opción a hacer interiorismo, pues también lo completamos. Y aquí estamos casi todos los 180, creo que éramos en este momento. Esto es en Vilafranca del Penedès, con un proyecto de VPO de fondo que es nuestro, pero de hace bastantes años, y un proyecto bastante interesante donde hemos hecho una gestión del agua también que al ayuntamiento le ha gustado mucho, porque esto es la Rambla Girada, que era como una especie de turrén, y aquí la idea de no canalizar una riera, sino que ir trabajando con el agua de superficie, ir reteniéndola, ir dejando que se infiltre en el suelo, como después explicaremos, pues ha sido uno de los éxitos del proyecto. Pero lo importante es que que somos un equipo bastante completo, que no solo somos arquitectos. O sea, parte del éxito del despacho es porque tenemos gente que es especialista solo en paisaje, tenemos ingenieros agrícolas, tenemos a ingenieros de la edificación y aparejadores en el despacho, tenemos arquitectos que hacen solo función de comunicación, tenemos un equipo de administrativos, porque al final la arquitectura tiene una visión muy global y
y es importante que entre nosotros nos vayamos cubriendo todos estos aspectos, ¿vale? Aquí podéis ver a los socios del despacho. Enrique y Joan están en el centro. Y bueno, esta imagen de los socios para mí es importante porque el despacho tiene más de 40 años de trayectoria. Entonces, ahora mucha gente podría pensar, ¿y qué pasará cuando Enrique y Joan ya no les apetezca venir al despacho a trabajar? Bueno, pues el relevo está asegurado y aquí tenéis a la segunda generación, que muchos llevamos muchísimo tiempo en el despacho y que los socios son, bueno, sangre nueva y continuidad de la marca. Vale. Inicialmente la oficina más grande, el headquarter, está en Barcelona, pero a petición de los clientes hemos abierto oficina en Galicia y hemos abierto oficina en Madrid. La oficina en Galicia sobre todo fue porque uno de los clientes principales que tenemos es Inditex directamente, pero digo directamente porque lo que hemos hecho para Inditex son edificios oficinas, muchos edificios oficinas. Hemos hecho también algo de retail, pero no es la línea principal. En cambio, Inditex llegó al despacho hace muchos años diciendo necesito un edificio de oficinas, hicimos Massimo Dutti, después Pull&Bear, después Stradivarius, y a veces estos directivos de empresas importantes y multinacionales funcionan viendo el edificio que hemos hecho para uno y de repente levanta la mano Uterque y dice yo quiero otro. Entonces, pues venga, vamos a ello. Y eso ha motivado que abramos oficina en Galicia. Vale. Bueno, pues nosotros, Hansgrohe, somos una empresa alemana donde el agua es la pasión, es lo que nos mueve desde hace 120 años. El origen de la empresa está situado en la Selva Negra, en un pueblito que se llama Schiltach, que está cerca del límite con Francia y Suiza, y allí se fundó la empresa, eso, en 1901, y aún hoy pues tenemos una de las fábricas y nuestras oficinas. Esta imagen de aquí corresponde al señor Hansgrohe, nuestro fundador, y es una imagen que vemos repetidamente en catálogos, en listas de precio, también en nuestros headquarters, y de alguna manera lo que hace es bueno, pues dar esa imagen de visión al futuro, de avanzarse al futuro que él quiso transmitir en la fundación de la empresa y que hasta el día de hoy pues se mantiene, ¿no? Estos son cifras macro del grupo, datan del año 2022 y bueno, pues más de 1.500 millones de facturación, más de 5.600 empleados en todo el mundo, 33 subsidiarias y 20 oficinas de venta también repartidas por todo el mundo, más de 15.000 patentes, más de 700 premios de diseño, 89,2 millones de euros invertidos ese año. Invertimos mucho dinero en crear producto nuevo, maquinaria nueva, en innovar, en definitiva. Y Klaus Grohe, que es uno de los 3 hijos del fundador, aún mantiene el 32% del accionariado de la empresa. El otro 68% restante corresponde al Grupo Masco, es una multinacional americana a la cual pertenecemos desde el año 1985. Las oficinas centrales están en Schiltach, en esta pequeña población de la Selva Negra, y estos son todos nuestros centros de producción. 4 de ellos están situados en Alemania, uno de ellos en Francia. Estos 5 centros, aproximadamente el 90% de la producción total que va a Europa sale de estas fábricas. Tenemos otra fábrica en Atlanta que principalmente lo que hace es producir material para América, por varios motivos. El producto es suficientemente distinto, temas arancelarios, eso nos hace llevar a una de las fábricas allá a Atlanta. Lo mismo más o menos nos pasa en China, tenemos una gran fábrica en Shanghai. Y después, por último, en 2024 inauguramos la fábrica más grande del mundo a nivel de grifería, que está situada en Serbia. En estos 124 años de historia, pues bueno, nos hemos ido pues, apoderando del mundo, por así decir. Tenemos ya 35 filiales. Como anécdota, pues bueno, decir que la primera fue la nuestra, fue Hansgrohe España, que se fundó el año 1974. El año pasado celebramos los 50 años.
Luego hay 21 oficinas de venta que son, le llamamos oficinas de venta y no subsidiarias porque tienen una estructura más pequeña, o bien no tienen almacén, el equipo es menor en número, y luego distribuimos el material en 150 países. ¿Y cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es nuestro cometido? Pues transformar el agua en placer, transformar el agua en momentos de experiencia para nuestros clientes. Eso lo hemos hecho durante 120 años, intentar cada año reinventar, cada año descubrir una manera de alcanzar pues, esa excelencia, sin olvidar que bueno, pues, el agua es el elixir de la vida, es un componente único, limitado y que tenemos que hacer un uso muy racional de él. Entonces, esto es lo que, o una de las razones que nos llevó también a participar en el proyecto de Batlle Roig por compartir esta misma filosofía. Nuestros productos los distribuimos en dos marcas, la marca Axor, que desarrolla colecciones de lujo para el baño, y Hansgrohe. No es solo empresa, sino también marca, y Hansgrohe lo que desarrolla son productos para baño y cocina en el segmento premium. Bueno, EPD, EcoVadis, ISO, todo esto son certificaciones. Querría hacer mención especial a EcoVadis. EcoVadis nos premió en 2024, en noviembre, con su máxima distinción, que es EcoVadis Platinum. Esto nos sitúa dentro del 1% de empresas que hacen una mejor gestión ambiental en parámetros de sostenibilidad, compras sostenibles, cercanas, temas de ética, tema también de derechos humanos y laborales y medio ambiente en general. Hace un año éramos Silver, no nos conformamos con eso, dimos mucha importancia a esta certificación y ahora mismo pues estamos arriba del todo, estamos entre ese 1% de empresas pues que todos estos puntos que os he comentado pues los tratan como primordiales. ¿De qué os vamos a hablar hoy? Con el nombre de Infinitum podemos partir a partir de esta imagen, donde veréis pues, unas viviendas integradas en una pineda, un paisaje mediterráneo, unas cubiertas verdes. Pero Infinitum es algo más. Es importante entender la situación de Infinitum. Es un resort que se sitúa entre Salou, la Pineda, el Cap Salou, que es uno de los accidentes geográficos más representativos de la zona, y Portaventura. Y toda esta zona se desarrolló urbanísticamente a partir de la situación de Portaventura en esta zona. Es decir, realmente era una pineda bastante virgen, llegó Portaventura y las dos administraciones, tanto Salou como la Pineda, dijeron: nosotros tenemos esta zona en medio y queremos que se preserve de una determinada manera. A pesar de Portaventura, que es un núcleo y es un polo de actividad, queremos mantener la Pineda. Y aquí se conformó todo este recinto, que actualmente tiene una superficie, ya lo veis, de 330 hectáreas, casi 17 kilómetros de perímetro, y donde hay una capacidad para 2.300 viviendas, capacidad urbanística, en parcelas y pendientes de desarrollo, en 2 parcelas hoteleras, y estoy hablando solo de la zona sud, es decir, la zona que está al norte, el ámbito norte, que ya no es parte del resort, pero sí del ámbito de planeamiento. La zona norte es la polémica, es donde está iba a estar el Hard Rock, el casino, etcétera. Pero como nosotros no estamos con la polémica, nos quedamos abajo en el resort, en la Pineda, y en este espacio que, además de viviendas, hoteles que todavía no están edificados pero que tienen la capacidad urbanística, y la Pineda, hay 3 campos de golf y un beach club y los equipamientos relacionados con el golf. Una sequía mayor, que es un ecosistema a proteger, una duna, es decir, tenemos un enclave y una situación bastante interesante para trabajar. Cuando
importancia al valor añadido del no límite existente entre el interior y el exterior del proyecto, por lo que podemos decir que entre todas las disciplinas del despacho hemos hecho un proyecto muy completo a nivel de paisajismo que se mezcla con los límites de las volumetrías edificadas y todo muy bien coordinado a nivel de jerarquías de distribución de recorridos para que la experiencia del usuario pues, sea óptima. Uno de los objetivos del proyecto ha sido crear destino para la vida mediterránea, ¿no? Que todos los usuarios pues, se sientan identificados con este valor exclusivo que está en un ambiente pues, de golf y de pues, bueno, equipamientos de alto standing, con un entorno siempre relacionado con el mar, al cual el proyecto se va adaptando muy bien para no generar un impacto que sea no coherente con todo el entorno existente. El recinto, pues como podéis ver, ha sido tratado como algo exclusivo, por lo que ha sido también muy importante el propio límite de la zona edificada. Se han trabajado todos los jardines comunitarios, tanto por lo que existe entre los bosques, la propia pineda y el recinto del golf, que queda integrado. Y también se ha trabajado muy bien toda la jerarquía de vialidades que se han generado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el coche, que podía haber sido pues, un elemento artificial que entraba en contradicción con el paisaje, pues se ha sintetizado unificando los accesos de cada uno de los bloques por una sola rampa, que es la que conecta los parkings de todas estas volumetrías que son consecutivas. De este modo, pues el usuario es el que toma principal uso de todos los caminos secundarios que se han generado con materialidades pues, mucho más mixtas, no tan duras, pero muy bien integradas con el trabajo de paisajismo. También muy importante comentar pues, el uso de las plantas bajas, ¿no? Que en cambio los límites de todas las tipologías de vivienda en planta baja se mezclan muy bien con el entorno y con los jardines, ¿no? Ya que se ha valorado como una tipología de viviendas de las cuales era un valor añadido, que no eran recintos vallados, clausurados, sino que la visión hacia el mar y el exterior hacía que los interiores de salas de estar eran mucho más grandes cuando se convertían ya en una sala de estar de exterior. Se buscaba potenciar esa conexión del interior con el exterior y esa relación directa con la naturaleza. Por este motivo ha sido muy importante pues, la integración paisajística, no exclusivamente por estas barreras que se han roto entre interior y exterior, sino también por la volumetría integrada entre la pineda y la vegetación que se ha querido mantener, más también por la tipología de materialidades que se han usado, usando pues, materialidades más pétreas y también como el verde entraba en las terrazas de las distintas plataformas de los pisos. También ha sido muy importante el estudio de la topografía para poder adaptarnos al máximo y aprovechar esta propia tipografía para todas las visuales hacia el mar, generando pues, puntos de apertura hacia el azul de esta vida mediterránea. También comentar que las vallas no se han entendido como elementos opacos, sino que siempre se han generado pues, unas vallas que limitadas por muros de gaviones bajas, mejorando las visuales, como decíamos, y la vegetación es lo que ha devenido también siempre una valla de baja altura para conectar la visibilidad, ya que la protección de todo el recinto pues, estaba en el perímetro de las zonas de proyecto. Exacto. Al usuario no le venden la seguridad de estás seguro en tu casa porque tienes una valla de 2 metros, sino estás seguro en tu casa, tienes todas las vistas a tu disposición y la seguridad está en el recinto. Cada una de las fases de este proyecto que ahora contaremos pues, han sido desarrolladas desde una finalidad común que era la integración en un paisaje homogéneo, ¿no? Que cada una de las fases del proyecto se desarrollaba con unos mismos criterios de materialidades y también de sostenibilidad. Por eso han sido muy importantes pues, todas las estrategias de orientación de las viviendas abiertas hacia la optimización de la luz solar, tratar siempre como viviendas con ventilación natural, que los flujos de ventilación pues, fueran favorables y que estuvieran muy bien conectadas con toda la naturaleza, reforzando el interior y exterior. También podemos hablar pues, de una singularidad específica en la materialidad,
ya que no se trata de soluciones convencionales, sino que se han estudiado muy bien las gamas cromáticas, las texturas, incluso los propios materiales, ¿no? Por la fachada de un gres extruido, que es el que repite pues, como unas ondas que bueno, favorecen pues, la sombra de la vegetación en ella misma. Aquí tenemos la explicación para quien la quiera escuchar, porque esto del paisaje es lo que explicamos hacia el cliente, pero luego llega el de la administración, el CRT, y le explicamos: ¿tú ves esta fachada extrusionada? ¿Ves esto que tiene una forma de estrías? Son las columnas romanas, tipo Tarraco. Y dice, ah, claro, me encanta. Entonces, la versatilidad de poder adaptar el discurso al oyente que tenemos, pues bueno, pues es algo que en general intentamos hacer y así todo el mundo está más contento con el resultado. Sí, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros trabajando en Infinitum? Porque aquí tenemos un montón de recorrido. De hecho, lo que os explicaba del desarrollo de Portaventura, los más antiguos del lugar recordarán que esto fue aproximadamente hacia el 95. Hay cosas que en aquel momento se hicieron como una urbanización principal, pero en aquel momento nosotros no estábamos en el proyecto. Fue otro paisajista y otro planeamiento. Nosotros empezamos a trabajar alrededor del 2006-2007 con un master plan, es decir, con una figura urbanística, porque querían reorganizar y querían ver cómo se materializaba este aprovechamiento. Pero como los temas políticos, o sea, como los temas urbanísticos y de tanta dimensión acaban teniendo afectaciones políticas, pues el master plan, bueno, ha tenido muchas versiones y al final acaba apareciendo un plan director de esta zona, que es el que ahora nos regula. Entonces, el primer proyecto de viviendas que nosotros pudimos hacer aquí en Infinitum son estas primeras 150 viviendas, que son las que, una vez construidas, o sea, se desarrollaron entre 2019 y 2022, y una vez construidas, y con la grifería de Hans Grohe, pues han supuesto un proyecto con una gran repercusión y con bastante agrado tanto por los usuarios como por el resto de Infinitum. Esa fue una primera fase que, como os digo, acabó en el 2022. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo una segunda fase que son 81 viviendas más. También se reparten por pequeñas comunidades con su piscina. Estas están actualmente en obra, por eso la foto que veis es simplemente del render. Y esta segunda fase, además de las viviendas plurifamiliares, también tenían unas viviendas unifamiliares agrupadas, con unas adosadas y otras pareadas. Vamos trabajando distintos conceptos según la tipología de viviendas, porque, por ejemplo, la explicación que hacíamos de la circulación hacia el parking, y vamos uniendo bloques para que no tengamos todo el entorno plagado de rampas de acceso a parking. En las plurifamiliares lo que habíamos hecho es ese parking exterior, porque tú no necesitas perder metros de edificabilidad para un parking. No es una estrategia inteligente. En cambio, lo que nos gusta es decir, bueno, yo tengo aquí el parking, lo dejo, tengo una pérgola, es una excusa para poner vegetación, para poner color, para poner otras texturas de acabado. Y esas eran las unifamiliares agrupadas, que también están en la misma parcela. En otra parcela del resort tenemos 4 unifamiliares, bueno, 4 de momento, 4 unifamiliares aisladas, que estas son otro tipo de productos. Son villas de 430 metros cuadrados de edificabilidad y 260. O sea, es otro producto completamente distinto. Pero es que es lo que permite el planeamiento. O sea, hay combinaciones de tipologías y nosotros en el despacho pues vamos desarrollando los proyectos según el cliente entiende que se tienen que ir desarrollando. Ahora, en otra parcela, estamos haciendo un producto que nos ha pedido un poco diferente, porque por más que haya 2.300 viviendas, no las vamos a hacer todas iguales. Entonces, vamos transformando el edificio, vamos transformando la comunidad, vamos transformando. Ellos nos lo dicen, ellos me refiero al cliente, nos lo dicen con mucha claridad de necesito otro producto, este ha tenido éxito, pero ahora quiero ofrecer variedad. Bueno, pues aquí planteamos otro producto, aunque manteniendo esos principios iniciales y esenciales de la filosofía Infinitum y de sobre todo preservar la pineda. Las estrategias
estrategias del proyecto, pues bueno, como remarco, ¿no? Es decir, sobre todo ha sido qué es lo que había, qué era lo importante de aquella zona, y una de ellas era la pineda existente, ¿no? Por lo tanto, se hizo un estudio muy acurado de todo lo que se podía mantener con el mínimo impacto a nivel constructivo, e incluso con aquello que quedaba afectado, cómo se podía revalorizar, mejorar y replantar, ¿no? Por lo tanto, bueno, en el equipo siempre hacemos broma porque, claro, tenían un control de la cantidad de pinos que había y bueno, todos los estudios para que no quedasen dañados, y es por eso, ¿no?, que cuando intentamos ver los bloques en las fotografías es que se ve la pineda, siempre es lo más importante. Hemos replantado árboles, evidentemente, pero los árboles de gran porte ya estaban ahí. Y hacer una obra preservando estas zonas y manteniendo ciertos ámbitos que dices, esto no es zona de acopio, esto no es zona de ferralla, aquí necesito que me pongas una valla y que esto lo protejas, porque lo que se mantiene no hay que reponerlo. Y es importante. Sí, vale. Otra de las estrategias que en este proyecto lo hemos desarrollado, pero que es una línea habitual del despacho, es que inicialmente tenemos que plantear los proyectos para que necesiten una muy baja demanda. Cuanto más baja demanda tengas, más bajo va a ser el consumo. Después, también trabajamos en que tengas una máquina eficiente y tengas un consumo mínimo. Pero ponemos el interés principal en crear esa baja demanda, en que las estrategias pasivas con las que diseñamos el edificio realmente tengan efecto y tengan el resultado de que al final tú vayas a necesitar muy poca energía para conseguir el confort climático dentro del edificio. Y aquí viene el tema principal de la explicación. ¿Cómo hemos trabajado nosotros el agua en este proyecto? Hace ya tiempo que tenemos la teoría del despacho de que el agua no tienes que intentar meterla en una reja, canalizarla y llevártela a una depuradora. Eso es una solución muy habitual cuando tú tienes un espacio urbanizado, pero cuando tú tienes un espacio natural, lo más lógico es estudiar cómo funciona el agua, estudiar la topografía, nunca ir en contra de esas líneas topográficas que son las que te van a marcar cómo está funcionando el agua, y pensar en que en la situación que estamos los episodios de lluvia torrencial cada vez son más frecuentes, cada vez son peores, cada vez tienen más razón las personas mayores que dicen aquí no se plourà. Es verdad, en el Mediterráneo no sabe llover porque o arrastramos épocas de sequía o de repente llueve 200 litros en una hora. Es un drama, es un problema para los usuarios, para las administraciones y para todos. Entonces, empezamos el proyecto intentando estudiar el grado de infiltración del terreno y era bastante malo. Por lo tanto, hubo una primera etapa del proyecto donde decíamos, bueno, pues si es bastante malo, vamos a conducir las aguas superficiales y las que no, pues en las zonas que no están pavimentadas, pues que aquello pueda filtrar. Pero todos los cálculos y dimensionados de los elementos habituales de saneamiento están hechos a 10 años. Esto es el cálculo habitual. Bueno, pues, ¿qué nos ocurrió? Estábamos a punto de acabar la obra y una de estas lluvias torrenciales, teníamos las piscinas estaban ya acabadas, pero todavía no estaban llenas, y aquello fue un momento crítico de decir, ostras, no lo estamos haciendo del todo bien. ¿Por qué? Porque aquella piscina que estaba con el agua llena, nueva, recién echada, parecía café con leche. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el agua de las escorrentías, arrastrando los finos y empobreciendo el material, se habían concentrado ahí. Por lo tanto, dijimos, hay que hacer un planteamiento un poco más insistente en las zonas de filtración. Y este mapa que veis son las zonas de filtración que generamos, pero que para asegurarnos que funcionasen porque el terreno no lo permite, tiene una serie de capas de arcilla que no permitía, pues hubo que hacer, excavar con mayor profundidad, hacer unas zonas de gravas y en el fondo dejar que el terreno tenga la lentitud suficiente para ir admitiendo el agua.
Hicimos esta intervención, desde entonces hemos tenido 2 episodios de lluvias en las que algún parking se ha inundado, pero la zona ni de las piscinas, ni de los recorridos, ni del paseo, se han visto afectados. ¿A cuánto dimensionamos estas escorrentías? A 50 años. Y después de esto, que lo aplicamos en la fase primera de las 150 viviendas, todo lo demás lo hemos hecho con este cálculo de 50 años. ¿Por qué? Porque entendemos que es hacia donde va tanto la normativa como la manera de calcular los elementos de saneamiento. Otra de las cosas interesantes del proyecto es que tenemos la suerte de que el resort tiene conexión a agua regenerada. ¿Qué quiere decir eso? La tiene porque tiene 3 campos de golf que tiene que regar de una manera sostenible. Y el poder conectarse a agua regenerada a nosotros nos ha dado la ventaja de que hemos acabado la obra, hemos hecho un primer año de mantenimiento de la vegetación y a pesar de la sequía y de que el riego estaba prohibido, si tú tenías agua regenerada podías seguir regando. Entonces, la vegetación que se ha puesto tiene la intención de vivir por sí misma, porque son especies autóctonas y tendrían que poder tener supervivencia. Pero siempre hay elementos que en esas primeras etapas de vida necesitan el riego. Y la peculiaridad que nos hemos encontrado es que cuando tú tienes tantos elementos verdes de distintos tipos de vegetación, al final tienes que acabar concretando muy bien quién rega cada uno. ¿Por qué? Con el agua regenerada podemos regar las zonas generales del resort, podemos regar las zonas comunitarias, pero no podemos regar la zona privada, es decir, el jardín privado se riega con el agua potable de cada uno, ¿vale? Esto era un primer input. Segundo, que se riegue de un sitio o se riegue de otro depende y acaba dependiendo en quién paga esa factura. Y cuando esto ya es una comunidad, pues esas cosas tienen que estar claras. Por lo tanto, ha habido que establecer un poco el criterio de que los elementos que eran importantes para la imagen de la comunidad, esos se tenían que regar, garantizar el riego 100%, por lo tanto dependían de una línea de riego. Y los que formaban parte del espacio 100% privado, pues bueno, quien quiera que los deje a su libertad. Y esta estrategia de entender cómo funciona la propiedad, cómo se reparte el gasto y qué tipo de agua se utiliza, pues ha sido otra de las líneas de proyecto. En cuanto al producto y respecto al proyecto, Hansgrohe empieza a trabajar el proyecto, se nos presenta como un residencial por parte de la propiedad, en este caso Inmocaixa, y del estudio de arquitectura, como un proyecto residencial exclusivo. Dentro de esta exclusividad, pues teníamos varios factores que cumplir. Uno sería el diseño, el otro sería la calidad y el tercero, pues, la ecoeficiencia y el ahorro energético, tanto de energía como de agua. Desde el minuto 1, Hansgrohe apuesta por producto eco, producto fabricado bajo los parámetros de ecoeficiencia, que respeta el ciclo del agua, el ciclo natural del agua, y que durante la vida útil del producto pues cuida el medio ambiente. Hoy en día podemos decir que tenemos en nuestro catálogo pues, producto estándar con un consumo normal y habitual y un producto eco. El compromiso hoy en día de Hansgrohe de cara al 2030 sería que todo el producto del catálogo pase a ser eco. Para ello aplicamos tecnologías desarrolladas por nosotros mismos, son 4, o sea, resumidamente, EcoSmart, por una parte sería ahorro tanto de agua en grifería y ducha. EcoSmart Plus, pues es un puntito más, una evolución del EcoSmart con un ahorro más agresivo en cuanto a ducha y lo que es grifería de lavabo y cocinas. Cool Start, técnica enfocada sobre todo a lo que es la grifería de lavabo y algún producto de cocina. Muy fácil, apertura en frío. Y un cartucho con doble apertura, una apertura inicial en el cual estás haciendo un consumo eco
y si realmente precisas del consumo total del producto, pues haces una segunda apertura. Este sería el portfolio del producto que realmente llegamos a encajar dentro del proyecto fase 1 de Infinitum. En grifería de lavabos, el producto fue el modelo Talis E. Tanto en grifería mural como en grifería de lavabo con un consumo de agua de 5 litros. La grifería de lavabo en este caso tendría lo que es el Cool Start, apertura en frío. En ducha, tanto el rociador, a pesar del volumen, del tamaño, de la dimensión del rociador fijo, consume 8 litros de agua. Y la teleducha con tres posiciones, con 3 tipos de chorro, con un consumo aproximadamente también de 8,5 litros, más o menos. Y finalmente tenemos lo que es la grifería de cocina. Y si os fijáis, lo tenemos en verde. Porque me gustaría aquí hacer una explicación, porque en ese momento nuestro modelo Talis M54 no tenía una versión eco. Entonces lo que hicimos es adecuar el producto, manufacturando lo que es el cartucho, que finalmente es el alma de la grifería, y el aireador para sacar esos 7 litros que se nos demandaba. Bueno, paso el micro a Lorenzo, que nos explicará un poco. Sí. Bueno, el reciclaje. En relación a la anterior diapositiva, me gustaría también remarcar el tema del consumo de agua. Nosotros estamos muy familiarizados con estos volúmenes, que si 5, 8, 10, para partir de una idea, los grifos que nos encontramos hace unos 20 años en nuestras viviendas o en los hoteles podían consumir entre 15 y 20 litros por minuto. Actualmente nosotros conseguimos que estén en 5, incluso en algunas series en 4 litros por minuto. Esto representa una variación muy sustancial de consumo de agua. Esto ocurre tanto en griferías como en duchas. Pero esta reducción no hay que verla solamente reflejada en la factura del agua. Al final este agua, sobre todo si es agua de ducha, es agua templada. Poca gente se ducha con agua fría, o prácticamente ninguna. Entonces, esto también evidentemente repercute en la factura de la luz o del gas. El reducir 5, 7, 8 litros por minuto, por 10 minutos al día, por 3, 4 personas en cada casa, por 365 días del año, al final la reducción en costes, en agua y sobre todo en energía, que poca mención se hace, es salvaje. Esto llevado a un hotel, los números son auténticamente escandalosos. Entonces, esto de aquí es nada más y nada menos que un paso más allá en la voluntad de Hansgrohe en ahorrar agua. No podemos ahorrar más, en principio, muy poquita más a través de los grifos y de las duchas. ¿Cómo podemos conseguirlo? A través de ese agua que hemos usado en nuestros grifos y duchas y que en principio se va a ir por el desagüe, darle una nueva oportunidad. ¿Por qué ese agua con un leve tratamiento no le podemos dar uso, por ejemplo, para tirar de las cisternas, o por ejemplo para regar, o por ejemplo para la lavadora, o para, no sé, limpieza, ¿no? Tareas de limpieza del jardín? Pues eso es lo que nosotros presentaremos de aquí a un mes en Frankfurt, en la FIRA ISH, la más potente a nivel internacional relacionada con el agua. Presentaremos un concepto modular de sistema de reciclaje de aguas grises, adaptable desde una vivienda unifamiliar hasta un complejo hotelero, y que, bueno, pues al final es buscar la ubicación al cacharrito, evidentemente planificar pues una separación de bajantes, también unos montantes hacia donde queramos reutilizar el agua, pero esto supone, pues eso, ¿no? Supone un paso más en la estrategia de Hansgrohe de demostrar que se puede hacer un muy buen uso de este recurso tan preciado que es el agua. Por lo tanto, nos estás dando una primicia. Os estamos dando una primicia, exacto. Esto al final es seminuevo, llamémoslo así. Esto es un concepto nuevo, pero es una evolución de algo que nosotros trabajamos. Yo llevo en la empresa desde 2005.
En 2007-2008 aproximadamente ya teníamos un sistema de reciclaje de aguas grises, también modular, algo menos sofisticado que este evidentemente está adaptado a los tiempos, funciona a través del móvil, a través de una app y recibes toda la información, ¿no? Pero al final no es tan diferente a aquel que tuvimos y que realmente funcionó en el mercado alemán y muy bien aquí en el mercado español. Hay aún sistemas de reciclaje operando, por ejemplo, en el Hotel Casa Camper en Barcelona. Hay uno de ellos que recicla 5 metros cúbicos de agua al día. Tenemos bastantes en edificios plurifamiliares. En Sant Cugat, por ejemplo, hubo una ordenanza municipal durante unos años donde obligaba, no sé si aún es vigente, que obligaba a incorporar sistema de reciclaje de aguas grises a los edificios. Pues tenemos varios de ellos ahí colocados y de lo que yo conozco es el único que no necesita de ningún tratamiento químico para depurar el agua. Absolutamente nada. La propia carga bacteriana de la piel, más una separación de sólidos que puedan caer por el plato de ducha y que son retirados, más una absorción de sedimentos y, por último, un tratamiento por ultravioletas nos da como resultado un agua de una calidad muy, muy alta. No llega a ser considerada agua potable, evidentemente, pero es un agua más que válida para los usos que os he comentado antes. Un valor diferencial del proyecto también ha sido pues, la selección de materialidad kilómetro cero en términos de la proximidad de productores locales o de fábricas que estuvieran lo más cerca posible del distrito de proyecto. Estaríamos hablando pues, también de los acabados de los muros de gaviones con piedras que son locales, por el hormigón in situ con áridos también de la zona, por los acabados en cuanto a revestimientos, pavimentos de los interiores de los edificios que también pues, tienen la producción cerca de la zona, y por el uso de mármoles como es el mármol de Sénia, que también es de proximidad, ¿no? Y teníamos una optimización evidentemente en transporte y en recursos que eran muy favorables pues, para el tipo de certificaciones. Uno de los grandes objetivos siempre ha sido, como es en muchos de nuestros proyectos, es como que el usuario es el centro del proyecto, por lo que nos importa muchísimo su experiencia y se trabaja pues, desde distintos modos para llegar a este confort y bienestar por parte del usuario. Por un lado es desde el diseño interior, ¿no? Ya que se ofrecieron 6 packs de personalización en los que estuvimos trabajando distintos conjuntos de líneas ambientales para generar en cada uno de los interiores de las viviendas, de modo que el usuario final podía participar ya en esta selección e incluso sentirse identificado con qué estilo era el más representativo para cada tipo de familia o de usuario. Pero para que la obra no fuera un vental de... Sí, no, y un catálogo, el trabajo es, y la parte del cliente que nos acompañó en decir, vamos a hacer la comercialización de esta forma. O sea, hay un pack que es el de proyecto, que es una combinación X, y después si tú quieres venir aquí a comprar una vivienda, pues podrás elegir el pack Elegance, el pack Nature, el pack X, y vamos haciendo estas combinaciones con distintos conceptos para que ellos pudieran elegir la que más les gustase. Como podemos ver en estas imágenes, pues también otro de los valores a potenciar era siempre la relación de los espacios interiores que se fusionaban hacia el exterior, y esto siempre lo hemos presentado como un plus para el usuario, ya que se tiene que sentir identificado con el lugar y con el tipo de vida en naturaleza o integrado en esta actuación paisajística. Porque forma parte de la experiencia. Sí. Cuando hablamos de tecnología integrada nos referimos por un lado a los sistemas de domótica que han sido pues, integrados en el proyecto a nivel de control de atenuación solar, por las persianas y tal, pero también a nivel de sistemas constructivos, ¿no? Por el tipo de fachada ventilada, con una pieza pues, extrusionada, también con cierto tratamiento para el recurso solar de impacto y a nivel de capacidad térmica de esta misma.
Y sobre todo, pues bueno, con estas imágenes lo que queremos defender es que el bienestar en todo el complejo ha sido otro de los grandes valores, porque una de las líneas sí, principales del diseño. O sea, siempre se trabajaba y siempre se pensaba en cuando vengan aquí los usuarios. cómo Ahora, vivirán estos espacios, cómo se los apropiarán, no solo en la edificación, sino también en el jardín, en las piscinas, en el tratamiento del agua, sobre todo. ahora me río porque al principio se les llamaba compradores y después se hizo el cambio, ahora son residentes. Sí. Ahora se habla de los residentes. La aplicación de todas estas estrategias y estas líneas de diseño pues acaban resultando que la obtención de un sello medioambiental como el BREEAM tenga un bajo coste para el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos haciendo un proyecto que tiene muy fácil cumplir con BREEAM. Es decir, casi todas las cosas que estamos diseñando, que estamos haciendo, resulta que son que van en la misma filosofía, que van en la misma línea de lo que BREEAM necesita, de cuáles son los requisitos de BREEAM. Y si a eso unimos todos los temas de consumo del agua, que buscando el asesoramiento y el acompañamiento de Hansgrohe pues ha resultado muy fácil de justificar, pues al final el resultado para el cliente es lo que decía Mafalda, que puede promocionar o puede explicar que es una de las pocas promociones de España con este nivel de BREEAM en el edificio. Finalmente os explicamos cuál es uno de los eslogan que en el despacho nos gusta explicar, que es este concepto de Emerging City and Nature, porque entendemos esa mezcla, esa unión, esa fusión de la ciudad, es decir, de lo construido, de lo habitado, de la huella humana y de la naturaleza. Somos naturaleza y nos gusta vivir en entornos donde esa naturaleza la puedas sentir y la puedas percibir. Creemos que el objetivo planteado por el cliente en un primer momento de crear destino lo cumplimos con esta primera fase, lo seguimos manteniendo con la segunda, estamos en ello con la tercera y con todas las que se puedan desarrollar a continuación. Y muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya parecido interesante. Bueno, la verdad que es súper interesante y es un proyecto espectacular. Muchas felicidades y bueno, que vayan siguiendo las fases. Y ahora es el turno para que podáis hacerle vuestras preguntas, tanto al estudio como a Hansgrohe. Sí, claro. Hola, buenas noches. Yo soy del grupo Carintec, del holding de Carinvisa. Trabajamos la madera y por eso quería preguntarle a Valérie Roch qué impacto o cómo ha sido el protagonismo de la madera en este bellísimo proyecto que están trabajando. Gracias. Primero de todo, sobre todo en todas las carpinterías interiores, pues cada una de ellas pues, seleccionado con maderas de PSC, que tuvieran un certificado EPD, ¿no? Que mirábamos que todas las certificaciones vigentes para sostenibilidad fueran las mejores posibles, cumpliendo siempre con la estética que se quería votar por... Esto es algo que de entrada lo dices y lo explicas, pero lo importante es que a la hora de hacer el proyecto eso quede recogido en algún sitio, porque si no se acaba perdiendo y se acaba diluyendo. Y sin embargo, para el sello BREEAM es básico y para el seguimiento en obra, cuando de repente la constructora te dice sí, las puertas interiores, sí, no te preocupes, tengo este industrial, ya, pero enséñame el certificado, enséñame el sello. Es importante que podamos explicar y podamos justificar que realmente está cumpliendo con lo que nos pide BREEAM. También esto es un tema que no aparece en la fase de obra, ¿no? Sino que ya desde el control documental, en fase de proyecto ejecutivo, ya era una de las premisas que se pusieron. A nivel de curiosidad, las viviendas se entregan con todos los armarios empotrados, ¿vale? Pero
claro, los proyectos van evolucionando. Los temas de postventa se van encontrando conforme hemos acabado las primeras fases. Entonces, ha habido un recurso de la propiedad que ha dicho, yo creo que vamos a entregar los armarios con un equipamiento mínimo y el cliente que quiera un adicional, pues es una opción de personalización que se puede implementar. Hola, gracias. Muy bonita la presentación. Una consulta, cuando enfocáis el proceso de venta para vuestros clientes que ahora son residentes, ¿qué tipo de residentes os habéis encontrado? O sea, a nivel general, aquellas personas que buscaban el bienestar, enfocado como lo habéis presentado en esta presentación, o tenían algún tipo de formación o información de el consumo menor, tanto en griferías como en el agua, como la calidad de los materiales, que sean naturales, el entorno biofílico que ofrecéis. ¿Os habéis encontrado diferencias con esos clientes? En el despacho hacemos muchas tareas, pero todavía no vendemos pisos. Sin embargo, sí que nos transmiten y sí que nos van haciendo llegar cuáles son esos inputs que ven que los comerciales utilizan con mayor éxito o que cuando lo explican a los posibles compradores pues reciben con más interés. Y a veces nos ha pasado que algún comprador ha pedido más información. Es decir, cuando alguien llega y le dicen, mira, este es el sello BREEAM y esta es la certificación energética y vas a tener este consumo y vas a tener tal y tienes estas instalaciones. Nos ha pasado que algún posible comprador interesado pues ha pedido más profundidad en algún aspecto. En ese sentido, los que están comercializando nos traspasan la consulta y respondemos. También aquí, es decir, se trabajan las memorias de calidades en las que se deja constancia pues, de todos los términos de eficiencia energética, como por ejemplo, de las carpinterías exteriores, ¿no? Que también es una consulta bastante habitual en todos los temas de postventa y que siempre es interesante para los usuarios, ¿no? Saber cuánto aíslan sus ventanas. Y por lo tanto se recoge en esta memoria, pero bueno, siempre vamos muy guiados por los comerciales de la propiedad. Sí, hola. Al hilo de la pregunta anterior y creo que un poco más enfocado hacia Hansgrohe, aparte de que ha sido muy interesante, como no podía ser de otra manera, estaba pensando que el target de cliente que se está definiendo para este tipo de producto tiene un estándar que probablemente tiene el conocimiento, pero creo que también es verdad que ahora se va extendiendo, es decir, la gente va siendo mucho más consciente de que cuando compra una vivienda, que sus ventanas le aíslen del ruido, es algo que se da en una vivienda de VPO y se da en una vivienda de lujo, dijéramos. Es decir, que esa mancha de aceite va empapando ya a todas las capas de la población. La pregunta que os quería hacer era si estos sistemas que desarrolláis están al alcance de una vivienda de VPO. Quiero decir que si tienen un coste mayor, porque al final los productos secos ya sabemos que nos acaban costando más dinero, y los de proximidad nos acaban costando más dinero, y los reciclados nos acaban costando más dinero. Entonces tú pones gravas recicladas y no consigues meterlas nunca en ningún proyecto, porque el primero que te dice el contratista es que son más caras que las de cantera. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver. Y quería preguntaros, que me parecía muy interesante la propuesta que hacíais, si realmente esto está al alcance, ya no digo el individual del reciclado de aguas grises, porque es evidente que en un colectivo esto está instalado hace mucho tiempo y ya sabemos que funciona, o no, pero sí que quería preguntar el tipo de grifería y este tipo de desarrollo, si lo pensáis para un alcance medio-bajo, dijéramos también. Te contesto basándome hoy en día en el catálogo. Nuestro producto eco, en cuanto a coste, tiene el mismo precio elegir un producto estándar que un producto eco. Esa tecnología nosotros la vamos a aplicar desde la grifería más básica a la de más lujo, incluso en los productos Axor. ¿Vale? Entonces, perfectamente, esa tecnología ha sido evolucionada por nosotros y la vamos a exprimir al máximo. De hecho, y si nos centramos en el proyecto, que hemos presentado producto de la primera fase, hemos ido avanzando en el tiempo
y el producto también ha ido avanzando. Hoy es una realidad que estamos estudiando terceras fases y cosas adicionales en la que hay varias tipologías de vivienda. Y es habitual en cada tipología de vivienda encajar un tipo de producto. Estamos estudiando desde unos apartamentos bastante básicos, con una grifería básica y que podía encajar perfectamente en residencial protegida, con el mismo sistemas ecoeficientes. También comentar que a día de hoy las exigencias y los requisitos de VPO cada vez son más elevados en este sentido. Creo que es algo muy bueno porque, claro, ellos nos van a prestar, seguro que todas las marcas, tener el producto para este tipo de viviendas, que es exigido y tienen que serlo de un ahorro de caudal y todo. Para nosotros el tema del ahorro de agua no es discutible. O sea, en 2030 no habrá ni un solo producto en Hansgrohe que no incorpore sistema de ahorro de agua. Ahora mismo es una elección. En 2030 no habrá esa elección. Será con ahorro de agua, sí o sí. Durante mucho tiempo hemos estado en nuestro catálogo con 2 versiones de un mismo producto, incluso a veces 3 y a veces 4. Misma referencia en 3-4 versiones, al mismo precio. Apertura en frío o no, ahorro de agua o no, griferías vaciador automático o no, al mismo precio, para que el cliente decida. Si tú premias el que, en cuanto a que el precio sea más económico, que el producto no sea con ahorro de agua o que lo sea, tú de alguna manera puedes manipular esas cifras que nos dan a conocer qué es lo que hay en el mercado, qué busca el cliente en el mercado. Si tú encareces el producto de ahorro de agua, puede ser que el nivel de venta sea inferior por el precio, no porque no haya ese cliente. Entonces, tú situándolo al mismo precio, sí que puedes saber qué es lo que busca el mercado. Y busca ahorro de agua. A igualdad de precio, el cliente dice, no es una inversión que tenga que recuperar en el tiempo, desde el primer día estoy ahorrando dinero, nosotros nos encargamos de que la sensación del cliente sea óptima y que no vea esa diferencia de agua entre una versión eco y una estándar, con lo cual al final decidimos, mira, por filosofía de empresa y porque el mercado lo demanda, vamos a 2030 tener un producto totalmente eco en nuestro portfolio. En primer lugar, felicitaros a los dos equipos. Ha sido estupenda la exposición que habéis hecho. Yo no sé si se me ha escapado algo, pero no he oído nada de recuperación del agua de lluvia. Ya que estáis tanto centrados en el tema del agua, ¿hay alguna cosa de esto? No exactamente. Es decir, la recuperación del agua de lluvia... A ver, el único agua que va al alcantarillado es el de las cubiertas de los edificios. Solo el de las cubiertas de los edificios. Todo lo que he explicado de las zonas de infiltración, de las balsas de infiltración, todo lo demás, a través de los sistemas de drenaje sostenible y de esas balsas de infiltración, se devuelve al terreno. Es decir, hay una recuperación en cuanto a que eso vuelve al freático. Y una recuperación con sistemas naturales, ¿no? Exacto, Diseñados son sistemas naturales. ¿no? Lo que no tenemos es un sistema donde ese agua de las cubiertas, que serían esas zonas que no están recogiendo, se reaprovechen y se utilicen para cualquier tipo de los usos de necesidad de agua. Eso todavía no, pero había como 2 razones por las que no lo implementábamos. Primero porque, en este caso el cliente hay veces que nos dice no quiero hacer experimentos con gaseosa, o sea, al revés, no quiero hacer experimentos. Si tenéis muy claro que esto va a funcionar, pues lo aplicamos. Y a veces la tecnología no está al mismo nivel de las inquietudes. Entonces, en este caso no veían claro que lo implementásemos. Por eso la estrategia fue de todo este risor y de toda esta zona de la primera fase, que fue enorme, lo único que se está llevando al alcantarillado es la cubierta de 300 metros cuadrados por bloque, por los 18 bloques, que es lo que tenemos.
Y esto, volviendo al cálculo de cada 10 años, o sea, al cálculo de las instalaciones de alcantarillado con un tiempo de retorno de 10 años, ¿qué quiere decir? Que las instalaciones que tenemos de salida del Resort de Infinitum tienen este cálculo a 10 años. Y podríamos pensar que van a tener un problema conforme esto se vaya desarrollando y nosotros vayamos colmatando esa red. Pero el hecho de volcar solo el agua de las cubiertas nos permite que en el fondo estamos en un margen de caudal mucho más bajo de lo esperado, porque el resto del agua de todo el resort se infiltra. Muy interesante, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, ahora como pasaremos ya también pues a hacer el afterwork con el jamón de cortesía de Hansgrohe, y haremos así un poquito también de charla. Seguro que os animáis más a preguntar, que a veces da un poquito de miedo el preguntar, pero muchísimas gracias y bueno, daremos por terminada la sesión. Enhorabuena.